Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Bolsa de sangre. Y saludamos con fanfarria a Manuel Salazar. Manuel ya llegó. Manuel es aquí. Bienvenido, Manuel. No, hombre, muchas gracias. La verdad es que me reciban así. Voy a venir más seguido, sobre todo por lo de joven, porque ya dejaron de decirme joven. Ya estoy en esa etapa en la que ya no me dicen joven. O sea, cuando te ven alguien, dice, oiga, señor, mire. Oiga, señor, oiga, don. Y Sí. definitivamente. Por eso estoy dije joven, asimilando. ya no tan joven, pero joven. No, pero me parece. Es una Es la buena barba, forma. es la barba. Es la barba. Bueno, qué gusto, de verdad. Igual, para los que no saben qué es Manuel Salazar y están, él hace muchas cosas. Tiene un programa deportivo de radio aquí en Sonora, pero él fue, ¿qué fue? Fue un gran deportista es un gran deportista. de la selecta, Cuscatleca. Dice que jugó en el Firpo, pero yo ese Dicen. no me acuerdo, el Firpo, es que yo me acuerdo de la Alianza, me acuerdo de la... No, es que le tengo dolor con él cuando el Firpo nos ganaba en los 90s a la Alianza, nos dio riata un montón de veces en buen salvadoreño, ¿verdad? Y yo crecí en la década de los 90s y precisamente por eso fue que me hice Firpo. Precisamente porque vi a ese equipo, al Firpo de verdad, al Firpo del que todos los pamperos nos enamoramos. Sí. Ese Firpo de Cárcamo Batres, de la Carlanga en la portería, de Giovanni Trigueros, de Estrada Cuerno, de Mauricio Cienfuegos, de Raúl Díaz Arce, de Raúl Benito Toro, de Melo y una cantidad de jugadores que no pararían. El no estuvo ahí. De Sí, Manuel Salazar. No. Ahí es cuando ya venía para abajo el equipo. Seleccionado nacional. Sí. Manuel, ¿es cierto que pesa el Cuscatlán a los rivales? Pero definitivamente. Yo fíjate que tuve la oportunidad de poder conocer muchos estadios en el área, conocer muchos estadios en la zona. Y, a ver, hablemos del más icónico de la zona, el más icónico de CONCACAF, que es el Estadio Azteca, ¿no? El Estadio Azteca que ha albergado 2 finales del mundo en el 70 y en el 86. Y es un estadio inmenso, es un estadio grandísimo. Tú estás adentro de la cancha y de aquí a 10 metros te cuesta comunicarte con tus compañeros porque no te escuchan. Wow. Pero si tengo que comparar el Estadio Azteca con el Estadio Cuscatlán, y probablemente sea muy parcial mi intervención, porque soy salvadoreño, pero yo no cambio la magia del Cuscatlán. El Cuscatlán es lo suficientemente grande para que se conozca el apoyo a la selección y para que se entienda también el repudio al rival, ¿no? El rival definitivamente va a entender cada palabra de lo que al unísono se ponen de acuerdo en el Cuscatlán. Tú en el Azteca es muy difícil que escuches que se ponen de acuerdo para gritar algo y únicamente lo hacen con ese grito homofóbico que de hecho ahora se los han vetado, ¿no? Sí. Entonces Okay. es mucho más complicado que se pongan de acuerdo. Ahora tú escuchas en el Estadio Cuscatlán el vamos selecta que esta noche tenemos que ganar. Y es mágico, de verdad juega, la afición en el Estadio Cucatlán juega y todavía me pongo erizo cuando... Sí, Sí, y tu posición me acuerdo que eres del lado ibas derecho. Defensa derecho. Defensa sí, derecho. así es. Y andabas con siempre te he dicho que me acuerdo que andabas con Sí. tu muñequera. Me o algo. vendaba la mano. Te vendabas la mano. Sí, tuve una fractura de escafoide justo 2 meses antes de la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010. Yo sufrí de esa lesión ahí por enero del 2009 y la eliminatoria, la hexagonal en aquel entonces, la hexagonal final, iniciaba en febrero, finales de febrero. Y si yo me operaba no podía jugar, entonces es una lesión con la que podés convivir, con lo que si solamente tenés cuidado de no caer con esa mano, pues no vas a... Chica, pero peligroso, Y de así, verdad. y aún así lo hizo. Sí, definitivamente. Y creo que no soy el único que lo haría. Yo creo que cualquiera Claro. en mi posición hubiera dicho, bueno, me espero a que termine el hexagonal y entonces me opero porque después son 3 meses sin jugar. Sí, de recuperación. Manuel, regresando al tema porque nunca tenemos la oportunidad de platicar con alguien que ha estado en la selección y ha estado en el Cuscatlán. Cuando esta afición empieza a gritar, o sea, empieza a darle el apoyo a la selección nacional,
¿qué pasa por la mente del jugador? Porque me imagino que debe ser algo, o sea, algo La especial, adrenalina pero al increíble. mismo tiempo es una presión, ¿no? Porque tenés que dar lo mejor porque tu afición está ahí. Y oí el fondo. Y Y oí- oí el pájaro picón. Ajá, Y cuando te lo ponen en el estadio Ajá. es incluso más motivante, ¿no? Mira, depende de cada carácter. En ese momento definitivamente a la mayoría de nosotros nos inyecta una adrenalina Ok, qué positiva. bueno. Qué bueno ¿no? saberlo, pues, para que Eh, hay que hacerlo más. Sí. Es que a eso me refiero. El Estadio Cucatlán sí te acuerpa. El Estadio Cucatlán tiene una magia. Y cuando yo intente explicártelo, seguramente me voy a quedar corto. Por lo siguiente, tú cuando... A ver, te voy a decir la rutina que tiene un seleccionado nacional antes de llegar al partido. Y ponerles el partido es a las 7 de la noche. Tú a eso de las 3:30, más o menos, 3:30, 4 de la tarde, tenés una merienda en el hotel. Y luego salís con aproximadamente 2 horas de anticipación del partido. Como a las 5. Sí, exactamente. Entonces tú subís al cuarto antes de salir y ahí ya terminás de arreglar las últimas cosas que querés arreglar. El uniforme y todo te lo lleva el equipazo de utilería que hay en Selección Nacional. Mucha gente no lo conoce, pero hay un equipazo liderado por Carlos Choto. Y empiezan a listar las cosas y tú alistas tus cosas y comenzás a pensar en el partido, a tener esa visualización de esta jugada y a quién voy a enfrentar y ya conozco y ya me he preparado para este partido y hay una presión. Empiezan los nervios, porque el que te diga que no tiene nervios en ese momento no es humano, de verdad no es humano. 2 horas de anticipo con esos nervios y manejando toda esta cantidad de emociones internas entre felicidad y responsabilidad también, ¿no? Desde noches antes tú comenzás a sentir eso, pero sabes que el día va a llegar, ¿no? Entonces vas en el bus, es una experiencia muy bonita el saber que vas en el bus con escolta y vas avanzando y sabes que todos te están saludando, ¿no? La gente reconoce el bus de la selección y ahí va la selecta, vamos muchachos, vamos muchachos. Llegas al estadio y comenzás a listar las últimas cosas, te comenzás a preparar, hay una charla técnica, te comenzás a preparar y luego el Estadio Cucatlán tiene una peculiaridad. Tú bajás todas las gradas del túnel y cuando estás ya hasta abajo, para salir hay otra grada hacia arriba. El Estadio Cucatlán tiene un túnel inmenso hasta abajo y hay un descanso en la parte inferior en donde hay otros baños y ya después cuando tú estás en ese descanso alcanzas a ver ciertos palcos que están arriba de Sol Preferente Norte y de Sombra Norte. Entonces, cuando tú ves esos palcos y la gente empieza ya a saltar y a saludarte, ahí haces una oración y ahí tú decís, ok, en el momento en que nosotros pongamos un pie arriba, este estadio va a explotar. Y cuando salís y pones un pie y te das cuenta que lo que te imaginaste es la mitad apenas de lo que te pudiste haber creído, en realidad es impactante. Y cuando te lo cuento me quedo corto, porque en realidad el Cucatlán es impresionante. Qué bueno. Y qué bueno saber esto de parte que alguien pues que ha defendido los colores de nuestro país, que no dejemos de apoyar y sobre todo apoyar más cuando nos tienen arrinconados el rival y la selección necesita esa inyección, porque muchas veces cuando nos tienen así Claro. encima, la afición se calla y está nerviosa. Pero me imagino que igual ese nerviosismo se lo transmiten, o ya, bueno, ya lo tienen Y los es que jugadores. es como un suspenso, ¿no? Pero Estás no hay que expectante. dejar de apoyar, Totalmente. porque es una inyección de energía para los jugadores. Mira, yo me acuerdo de una vez que estábamos jugando contra Costa Rica, contra Honduras, y era la época de Milovan, creo que Ok. estaba Visevich, que estaba jugando la izquierda, era zurda. Jugábamos con línea de 3. Esa es la selección que yo admiré rumbo al 98. Correcto. Quien sobraba el doctor Iraeta Sanabria. Sí. El que marcaba por derecha era Jorge El Zarco Rodríguez, hoy director técnico de FAS. Y quien marcaba por izquierda era Vladan Bisevic, un yugoslavo que había sido nacionalizado. Muy buen jugador. Y a Guanchop, un partido contra Costa Rica, lo recuerdo, lo anuló. Lo anuló. Sí, Yo sí, estaba sí. ahí viendo esa y Guanchope no pasaba ahí, no pasó. Yo siempre le cuento a la gente eso, de que me súper acuerdo de ese partido, pero me acuerdo del de Honduras. A ver. Que primero creo que el primer gol lo metimos nosotros, después nos cachimbearon como 5-1. O no sé si Suele sucedernos con Honduras. Honduras, pero yo estaba cabal arriba, tengo que decirlo, me habían invitado a un palco de un amigo que vos conocés, y justo abajo estaba Tribuna Sur. Sí, sí, sí. Y Tribuna Sur, ahí estaban los hondureños. Sí. Son
unos pelados o sea, ellos le iban diciendo, le hablaban al portero, el portero no me acuerdo qué ¿Nuestro portero? El portero de ellos, de esa debe haber sido el Chocolate, el Chocolate, el portero de pero Honduras. ponerle que le digan Chocolate, dice, ¡Chocolate! El chocolate empieza, chocolate, chocolate. Yo no me acuerdo, tenemos su canto y le iban hablando a uno por uno. Antes de empezar. Y cuando nos empezaron a bolear, era una bulla de los hondureños y nosotros callados, todos. Nos Sí, tenían que- callados. Y eso es lo que vos decís. No hay que nos callarse. callan, nos Sí, callan. fíjate que lo que sucede es que Cuando- probablemente, a ver, hay que entender que es un deporte y que en realidad hay alguien queriendo ganar del otro lado también y que no todo el partido tú lo vas a manejar y lo vas a neutralizar y que por algo estás como local, ¿no? Y si algo podés sacar provecho es el hecho de que aunque te sintas que en algún momento te tienen contra las cuerdas, tenés el apoyo de la afición y eso te puede sacar adelante. Sí, ese no hay que dejarlo. Valladares. digamos, Valladares. Valladares, claro. sí, Manuel, sí, sí. algún jugador que te haya vuelto loco en la cancha, o sea, que te levantás a las 3 de la mañana todavía con pesadillas de lo que te costó jugar contra él. Sí, totalmente. Hay varias, sucedió varias veces. Uno como defensa de repente y más como marcador de punta, como lateral derecho. De repente te toca el zurdito bueno del otro equipo, ¿no? Y los zurdos, no hay zurdo malo. Sí, Y regularmente. En todo deporte dicen eso. Sí. Y regularmente te toca eso. Yo soy zurdo. Bueno, no hay zurdo malo, de verdad que no Mira, hay pero zurdo. ahí soy se buen rompió deportista. la... Aquí en la recepción a la regla, ya tenía que haber una excepción. No, yo era buen deportista. Vos sos derecho. Yo soy zurdo de pierna. ¿Y con qué escribís? Con la derecha, Ah, pero pues soy sí, zurdo de pero pierna. esa es otra cosa. Que Pero sos fútbol ambidiestro. lo jugaba con la zurda. Sordo, quizá, pero bueno. En realidad, fíjate que Leonardo González se llamaba, fue mi primera experiencia con selección nacional después de un campamento que tuvimos en Cancún. Mi primer torneo oficial fue una Copa de Naciones acá en el Estadio Cuscatlán. Y jugamos una semifinal contra Costa Rica acá y Costa Rica nos gana 2-1. Leonardo González era el extremo izquierdo de esa selección y recuerdo que en el segundo gol no sé qué me hizo. Todavía ahorita no sé qué me hizo, pero sí me dribló cuantas veces quiso en el primer tiempo. Después la cosa se fue emparejando, pero yo tenía en ese entonces 18, 19 años. Y debía entender que yo tenía que estar preparado desde el primer minuto. Otro de los jugadores que yo recuerdo como un fenómeno para enfrentar, quizá por el momento en que lo enfrenté, era David Suazo, y estamos hablando de Honduras. Sí, Honduras. Hon- Ese chavo. Honduras acababa de ser, en esa selección arriba jugaba Carlos Pavón, estaba Costly, estaba también, Duros, sí, duros. y estaba David Suazo. David Suazo acababa de ser considerado el mejor extranjero de Italia a la par de Kaká. Los dos ganan el mejor jugador extranjero de la liga, de la Serie A italiana. En el Inter. En el Inter de Milán. Lo acababan de comprar del Cagliari. Era un tipo que te llevaba arrastrado, que si tú lo veías pasar, pues en realidad lo que tenías que hacer era en todo caso intentar bajarlo, pero aún así podía llevarte, como decimos regularmente, en el lomo, ¿no? Podía llevar cargado y sí, nos dolía la cabeza solo de recordarlo. Así te puedo mencionar también que se enfrentaron grandes figuras y el Estadio Cuscatlán nos hizo ver menos, como también fue el caso de Cuauhtémoc, como fue el caso también de Andrés Guardado, jugador que todavía milita en el Betis, Josie Altidor, Landon Donovan. Altidor los tenían hechos locos. Sí, así es. Omar quería preguntar algo. Sí, aquí está preguntando la audiencia qué se siente jugar en el Azteca. Sí, Eso está feo, fíjate ¿no? que si tú me preguntabas cuando yo tenía, hace poco, ¿verdad? Valga la aclaración. Valga la aclaración. Sí, hace un par de décadas. En el año 93 recuerdo que fue esa eliminatoria en la que jugó, la última eliminatoria que jugó el Mágico González, de hecho, que se le ganó aquí en el Estadio Cuscatlán a México 2-1 con gol de Renderos Iraeta y un Partidazo. penal del Papo. El Papo Castrobor. Esa fue la primera eliminatoria que yo viví probablemente con uso de razón. Yo tenía aproximadamente 7 años en el 93. 8 años en el 93 ya.
Y si tú me preguntabas en ese momento cuál era mi sueño, hijo, ¿cuál es tu sueño? Y mi sueño era jugar en el Azteca, una eliminatoria contra México. Y por las cosas de la vida o por las bendiciones de Dios, me tocó a mí que yo no, y esto no lo digo en aras de tener una humildad ficticia, no, lo digo de verdad, yo no era el jugador más talentoso en mi posición para el fútbol nacional, pero me tocó vivirlo a base de disciplina, a base de esfuerzo, etcétera. Estaba yo ahí a la par de Eliseo Quintanilla, de Cristian Castillo, de Arturo Álvarez, de jugadores de mucho renombre y mucho talento que yo decía, ok, estos tienen talento, pero yo... Entonces a mí me tocaba el trabajo sucio, ¿no? Yo sabía que era el trabajo sucio, marcar, correr, quitarla y dársela al que sabe. Entonces, para mí tenía un tinte adicional el jugar en el Estadio Azteca y era cumplir un sueño que mi papá me forjó, no necesariamente a base de quiero que cumplas mi sueño, mi papá sin querer forjó en mí un sueño al llevarme al estadio, al decirme, mira, la selecta es lo máximo, hijo, vamos a cantar el himno juntos, estando juntos en las gradas, viéndolo. Y quiero aprovechar, quizá me estoy extendiendo un poco en la respuesta, pero quiero aprovechar para lo siguiente. Cuando yo entraba al estadio, tanto en el Cuscatlán como también en el Estadio Azteca, que mi papá fue a Honduras, mi papá fue a Costa Rica, mi papá fue al Estadio Azteca y yo los logré ubicar en los graderíos. El momento del himno cuando yo tenía 8 años era sagrado y yo volví a ver a mi papá y mi papá me decía, sí, hijo, ahorita vamos a gritar, ahorita es el himno, y me transmitió eso. Entrar a la cancha y hacer conexión visual con tu papá y recordar de todo lo que vivías cuando tenías 7, 8 años. Increíble eso, sí. Es como película, como una película, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo te puedo decir qué se siente desde la perspectiva de un jugador, que sí hay una presión, que no se ponen de acuerdo porque solo escuchas pero no puedo evitar mencionarte la perspectiva del niño ilusionado por jugar ese partido. Sí. Entonces era cumplir un sueño. Y esa jugada en el sueño, Azteca, o sea, fue espectacular. Sí, sí. Pero esa jugada en el Azteca estuvo dura, ¿o no? Sí, nos pusieron un panal de abejas en uno de los arcos, en el arco de... ¿Es en serio? Sí. ¿Es en serio? Sí. ¿Y qué? Sí, mira, salimos a calentar y durante el calentamiento no había nada. Después del calentamiento tú entras al camerino a cambiarte, a ponerte la camisa ya para salir a jugar, y luego del himno, cuando llega nuestro portero a la portería, los primeros 5 minutos era darse cuenta de que había un panal de abejas en la portería, en la esquina de la portería. Wow. De casualidad. De casualidad apareció por ahí. ¿Cómo aparece de casualidad un panal de abejas? Y luego, pues resulta que el partido al minuto 10, minuto 15 se detiene porque yo tenía un compañero que todavía está jugando en Firpo, que es Monteagudo, y Monteagudo estaba jugando y Monteagudo me dijo, tírate al suelo. Yo no sabía que eso tenías que hacer, probablemente lo ignoraba, pero me decía, tírate al suelo, y todos nos tiramos al suelo, todos los seleccionados, porque las abejas pasan por encima, ¿no? ¿Qué? Entonces, se tomaron como 4 o 5 minutos para fumigar el arco, y fue bastante peculiar. Sí, ¡qué aventura! Sí, ¿Y cuánto fue que quedamos? Al final perdemos 4-1 Sí, en el Estadio Azteca. Más unas cuantas picadas, ¿no? Más unas cuantas picadas. Pero Una ese serie. golazo de Y Julio tiro libre. Martínez le hace un golazo justo en el ángulo donde estaban las abejas, y si tú buscas el gol, se ve cómo entra la pelota y sacude el panal. Lo sacude justo ahí donde lo pusieron. Ya lo vamos a buscar entonces. Mira, tenemos que ir a comerciales, ¿no? Pero cuando regresemos, queremos saber un poquito, y me gustó mucho la parte, el involucrar a tu padre, cómo nace en Manuel el fútbol, o sea, de dónde nace todo esto, que ya medio lo que comentaste, pero es interesante y me imagino que la audiencia quiere conocerlo. Total. Vamos a ir a un corte. Ya regresamos. Estás en zona 10, deja el estrés atrás, hoy te divertirás. Estás en zona 10 y muy bien la pasarás.
Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Estás en Zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. De que estés de vuelta en casa. ¡Zona! Estás en Zona 10. Deja el estrés atrás. Hoy te divertirás. Estás en Zona 10 y muy bien la pasarás. Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Estás en Zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. A los Estados Unidos. Un mensaje. ¡Zona! Estás en Zona 10. Deja el estrés atrás. Hoy te divertirás. Estás en Zona 10 y muy bien la pasarás. Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Estás en Zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. Llegamos más lejos. ¡Zona! Estás en Zona 10. Deja el estrés atrás. Hoy te divertirás. Estás en Zona 10 y muy bien la pasarás. Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Estás en Zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. En integral. ¡Zona! Estás en Zona 10. Deja el estrés atrás. Hoy te divertirás. Estás en Zona 10 y muy bien la pasarás. Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Estás en Zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. Que necesita su hogar bajo una ¡Zona! Estás en Zona 10. Deja el estrés atrás. Hoy te divertirás. Estás en Zona 10 y muy bien la pasarás. Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Estás en Zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. ¡Zona! Estás en Zona 10. Deja el estrés atrás. Hoy te divertirás. Estás en Zona 10 y muy bien la pasarás. Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Estás en Zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. ¡Zona! Estás en Zona 10. Deja el estrés atrás. Hoy te divertirás. Estás en Zona 10 y muy bien la pasarás. Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Estás en Zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. para ti. ¡Zona! Estás en Zona 10. Deja el estrés atrás. Hoy te divertirás. Estás en Zona 10 y muy bien la pasarás. Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Estás en Zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. ¡Zona!
Cucatlán. Estás en zona 10. Patrocinador de las Deja el selecciones de estrés fútbol de El Salvador. atrás. Hoy te divertirás. Estás en zona 10 y muy bien la pasarás. Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Estás en zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. Mi sueño era americano. Estás en zona 10. Deja el estrés atrás. Hoy te divertirás. Estás en zona 10 y muy bien la pasarás. Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengíbar. Estás en zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. Quiere ver, estamos en Facebook en nuestra cuenta de Zona 10 FM y también la cuenta de Radio Sonora, porque hoy tenemos un invitado con el cual estamos platicando y estamos viviendo esa gran emoción de que nos genera la selecta, ¿no? Manuel Salazar está con nosotros acá y hemos estado platicando acerca del fútbol. ¿Fuiste jugador de la selecta por cuántos años? ¿De qué De año? ¿Qué año? 6 años, de 2005 a 2011. Vale, para que se ubique la gente. Exacto. Y hemos estado platicando la emoción de jugar en una Azteca, la emoción de jugar en el Cuscatlán y cuéntanos la emoción de jugar en las canchitas, en la calle, cuando estabas pequeño. Sí. ¿Qué te motivó a seguir adelante el sueño? Creo que hemos tenido todos, porque todos hemos soñado, los que hemos jugado fútbol, de Es el sueño de todo pertenecer niño, a una ¿verdad? selección y representar a tu país, pero llega un momento que ya no se da. ¿Qué pasó aquí que sí se dio? Fíjate que tiene mucho que ver con lo que en mi familia se me inculcó. Mi madre es, ella es la verdadera crack de la familia. Eso. Mi madre es, ella jugó 2 mundiales de softball con la selección nacional de softball. para tu Eso. Sí, la verdad que sí. Familia de deportistas. No está oyendo tu mamá, ¿verdad? No, vas Eh, a estar oyendo. mi hermana me escribió, mi hermana pasa mucho tiempo con mi mamá, así es que nena, si estás escuchando, decirle a mi mamá que escuche, por favor, porque estoy hablando de ella, mamá. Está estoy hablando bien. de ti. No, ella sabe que siempre lo digo así porque en realidad jugar 2 mundiales y es más, en uno de los 2 mundiales ella quedó en el equipo de estrellas del mundial. Wow. Entonces eso es Softball, otro nivel, softball. softball, así es. Ok, o sea que si te portabas mal y salías corriendo, Había no un había bate. forma que te Un escaparas de un bate. chancletazo. Y Ese ese era de madera. Y ¿Y qué posición jugaba? No era pitcher, porque si no, tirar una pelota, haber tenido pulso. No, ella era primera base. Ella era primera base. Uy, en yuca, sí. Una posición bastante dinámica Sí, porque sí, es de sí, las sí. que tienen más actividad durante un partido de base o de softball. Pero bueno, ella fue la primera espiga dorada del país, junto con el Pájaro Hueso en el 81, si no me equivoco. Y hubo siempre un interés porque nosotros hiciéramos deporte, ¿no? Desde los 3 años hasta los 10 años yo hice natación. La natación le ayuda mucho al fútbol, no al revés. El fútbol no le hace muy bien a la natación. Son cosas discrepan. De hecho, no está indicado que un nadador pueda jugar fútbol porque te puedes lesionar. Es un deporte de mucho contacto. Sin embargo, nadábamos en el colegio médico y el colegio médico tiene grandes jardines, ¿no? Y en el jardín de ahí nos poníamos a jugar desde que yo tenía 6 años. Y yo pasé mucho tiempo queriendo iniciar a jugar fútbol, ¿no? Yo le decía, papá, mamá, yo ya no quiero nadar, yo lo que quiero es jugar fútbol. Quiero correr con la pelota. Y sí, y si me está llevando al estadio a ver a la selecta, ¿por qué no puedo ir y jugar, verdad? Y había algo en el fondo también de mi padre que él sabía, mi papá fue asmático y él sabía que la natación nos podía ayudar a superarlo. Y yo nunca tuve un ataque de asma, pero mi hermano sí. Entonces me imagino que un padre siendo precavido con eso decía, bueno, necesito que desarrollen su capacidad pulmonar como para después que hagan lo que quieran. Y gracias a Dios mi hermano desde entonces no tuvo mayores achaques, ¿no? Por así decirlo, es una enfermedad que no se cura, pero Se puede No controlar. progresó, se controló. exactamente, lo controló. Pero bueno, a los 10 años empiezo en la Academia de Fútbol Futuro. Empiezo y paso por todos los niveles hasta que cumplo 17 años.
y ahí pasó a segunda división. Jugué en Academia Futuro desde los 10 hasta los 17 años en todos los niveles infantos juveniles de la Federación Salvadoreña, y a los 17 años paso a segunda división en Telecom, se llamaba el equipo. Mira, ¿cómo es que existió una persistencia en mí? Porque en realidad te digo, yo no era así, yo te lo digo, incluso en la Academia Futuro yo no era el más talentoso, Sentí ¿no? que no era virtuoso, Yo digamos. no era un como- jugador virtuoso. Yo te podía dar un pase, te daba una pelota, no un melón, ¿no? Pero, o sea, era algo, pero no era aquel jugador sobresaliente, ¿no? Habían muchas mejores figuras, incluso en mi posición. Manuel, una Sí. pregunta. En este trayecto que tú nos estás describiendo, que es desde tu infancia, pregunta técnica, ¿cómo alguien descubre cuál es la posición que va a jugar como carrera ya, como deportista? Sí, mira, Los profesores, creo yo, ¿no? Sí, ¿O el atravesaste profesor te ve. diferentes carreras o diferentes posiciones? Sí. ¿Y qué es lo que tú deseabas hacer en un inicio? ¿Cómo aceptaste la posición que ahora tienes? Etcétera, etcétera. Yo quería ser un volante de ataque, ¿no? Yo quería ser un número 10. De hecho, uno de mis correos que hasta el día de hoy tengo se llama M Futuro 10, ¿no? Entonces, por la Academia Futuro y porque M de Manuel, Academia Futuro y el número 10, ¿no? Entonces, pero era porque yo soñaba con haber visto a jugadores que el número 10 era el bueno del equipo, Ajá. ¿no? Pero es mucho trabajo también, como dice Memo, el trabajo también de un entrenador en el que él identifica cuáles son tus cualidades. En un principio no puedes coartar el sueño de un niño y decirle, usted no puede hacer goles. No, al principio el niño debe enamorarse del deporte. Ok. Y luego, pues un entrenador puede ver qué capacidades tenés y poco a poco a mí me fueron retrocediendo. Ey, no te da el talento para atacar, vas a ir retrocediendo y usted tiene que ser un jugador disciplinado. Y si había algo que a mí me caracterizaba era el hecho de poner mucha atención y poder leer un partido y poder entender qué era lo que el entrenador quería para dentro de la cancha yo transmitirlo a mis compañeros, no al idioma que yo sabía que mis compañeros me podían entender. Y probablemente ahí surge un liderazgo, una cualidad en un liderazgo para poder comunicar las cosas y para poder comunicarme con mis compañeros y para poder entender que los rivales, en el momento en que lo estábamos enfrentando, lo que necesitábamos para ganarle no era lo que habíamos entrenado, sino lo otro que habíamos practicado. Entonces, más bien había una capacidad De liderazgo. creo. de entendimiento, de poder leer el partido Para y transmitir. poder transmitir. Yo más bien a eso le atribuyo. Ser ordenado tácticamente, estar donde tengo que estar parado. No soy el jugador más rápido, tengo que estar 2 segundos antes que el rival, parado donde sé que él va a llegar. Cosas así por el estilo. Pero Qué fuiste, interesante. fuiste capitán, ¿no? Sí. Pues sí. O Fui- sea, ese liderazgo no te dan porque le caes bien nada más al entrenador, es porque te lo has ganado. Un capitán se gana ese puesto y te lo ganaste. Sí, a base de disciplina. lo que decís. Es eso, a mí me tocó el camino largo, por así decirlo. Capitán de la selecta. Capitán de la selecta en Wow. ciertos partidos, Ciertos partidos. no en la eliminatoria, sí en ciertos partidos, y capitán de selección sub-23, sí, capitán de Firpo también. Pero sí te puedo decir que yo no podía darme el lujo de jugar 2-3 partidos con nota de 6. No, yo tenía que estar en un rendimiento de 8 siempre. Nunca iba a ser 10. Porque no tenía el talento para hacer para una nota 10. Pero sí mantenerme constante en una nota de 8. Pero yo me acuerdo bien tu posición, me acuerdo bien cómo jugabas. Yo te veía como un jugador elegante. Intentaba jugar. Elegante, y yo me acuerdo, ¿sabes? Me acuerda Cárcamo Batres, que creo que jugaba del lado derecho también, y tenía así un estilo así tipo él, me acordaba. Bueno, Pero- acabas de mencionar uno de mis ídolos también, Ajá. y te voy a contar, mencionaste a Cárcamo Batres. Pero Cárcamo yo, sí Batres- yo no sé, yo nunca he hablado con vos eso, pero No, yo me... sé. Y por eso lo quiero comentar. Cárcamo Batres era capitán del Firpo que yo idolatré. Era central de selección nacional, con mucha elegancia para robar balones, sabía ir arriba, más allá de que no era muy alto, pero sabía ir bien arriba. Entonces, y era capitán también, y era el capitán de Luis Ángel Firpo. Entonces, al final, te quiero decir esto porque quien a mí me lleva a Firpo es Cárcamo Batres. Wow. ahí está. Cárcamo Batres me ve jugar en segunda división con Telecom y él me lleva a Firpo. Y él es quien me empieza a poner en Firpo, en el equipo
que yo había admirado, me puso el entrenador que yo había admirado y al final, perfecto, súper bueno. Pues puedo decir que soy observador. Sí, sí, porque sí. yo no sabía, fíjate. Sí, yo no sí, sabía. sí. No, era alguien que yo admiraba. Cárcamo era alguien que yo admiraba. Y en el mano a mano era muy difícil pasarlo a Cárcamo. Muy buen Yo como defensa. lateral derecho intentaba que no me pasaran, que no tiraran centros por mi lado. A eso me... Mira, Manuel, fíjate que nosotros nos encanta. Yo, por ejemplo, y Ángel, creo yo también podemos pasar hablando de la selección y de fútbol, fútbol sí. Todo, ¿no? por horas y con alguien que ha estado ahí. Pero nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa para Sí. esto, que no es suficiente solo hablar de fútbol. Bueno, Manuel, empiezan las sorpresas al estilo Zona 10. Y empezamos con uno de tus compañeros en el programa deportivo de radio, Lisandro Paul. Hola Manuel, es un gusto saludarte, decirte que me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de estar compartiendo contigo un programa deportivo. Parte de ese gran éxito que está teniendo es precisamente a tu experiencia, a tu capacidad, así que te quiero decir que me siento bien orgulloso de estar más bien compartiendo contigo esos momentos todos los días a partir de las 12 del mediodía a través de Radio Sonora. Un saludo y un fuerte abrazo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Saluda a Elmer Bonilla, árbitro FIFA, y ahora tu compañero en la mesa de análisis de los ex del fútbol. Un gusto saludarte y compartir contigo, haberte conocido en su momento dentro de la trayectoria como futbolista y al aficionado y seguidor pampero más identificado que conozco. Y pues ahora compartiendo el análisis del fútbol nacional en nuestro programa Los Ex del Fútbol. Saludos. Hola Manuel, te saluda Emiliano. Bueno, quería agradecerte por incorporarme al programa, por poder compartir contigo todos los mediodías y sobre todo por compartir la pasión que tenemos por el fútbol y sobre todo el compromiso de con nuestros comentarios, sugerencias, poder mejorar el fútbol nacional que tanto queremos y que tantos momentos bonitos nos ha dado. Yo muy contento de encontrarte en el tiempo, ya que te conocí cuando fue tu año que te tocó debutar en Primera División en Firpo. Para mí fue muy importante vivir ese momento y después con el tiempo verte jugador de la selección nacional, ser capitán de la selección. La verdad que un orgullo ver cómo trabajaste siempre y hoy el profesional que sos. Así que te mando un abrazo, espero que Dios nos dé muchos años más y que sigas siendo la gran persona y el gran profesional que sos. Hola, soy Diana Calderón, trabajo con Manuel en Los Ex del Fútbol. Tengo la oportunidad de conocer a Manuel desde hace mucho tiempo, desde que él militaba en la primera división de nuestro fútbol profesional, y debo decir que siempre se ha caracterizado por ser una persona muy seria. Ya conociéndolo en el programa, Manuel es una persona súper simpática, súper sonriente, y creo que lo más importante es que es una persona muy comprensiva y creo que eso lo hace diferente y también que sobresale. Además, un punto muy importante que creo que todos deberíamos de admirar de Manuel es su tenacidad de todos los proyectos que él ha realizado, y creo que eso es lo mejor que él tiene, que es una persona visionaria. Así que Manuel, hay que seguir adelante, seguir creciendo, y lo más importante, que hagamos de Los Ex del Fútbol el mejor programa deportivo del país. Un saludo. Una persona que te admira mucho, tu hermano Marco, dijo esto. Personalmente admiro a Manuel por muchas cualidades. Si tuviera que resaltar una de ellas sería que es una persona que le gusta hacer las cosas bien a la primera, y esto es en todos los ámbitos de su vida. A nivel profesional le gusta estar preparado, proyectarse, tener una meta, tener un objetivo claro y en base a eso trabajar. Y a nivel deportivo lo podíamos ver también, llegaba a los partidos preparado, estudiaba al rival, estudiaba al delantero que le iba a tocar marcar, y eso le hacía tener una ventaja fuerte sobre los rivales que iba a enfrentar, así que definitivamente es algo que admiro de él. Todo lo que hace intenta hacerlo bien hecho a la primera. Siguen las sorpresas. Este saludo te lo envió uno de tus grandes amigos. ¿Qué onda, Meme? Te saluda John. Aprovechar este espacio para revelar la calidad de persona que sos, un excelente papá, un gran profesional, prácticamente un hermano para nosotros. Se te quiere un montón, viejo. Sabemos que siempre has estado ahí en las buenas y en las malas, sacando pecho cuanto toca, y durante estos años, todos estos momentos que hemos vivido juntos han sido, la verdad, espectaculares, y hay que echar siempre para adelante, y aquí estamos para lo que necesite, viejo. Un saludo y un abrazo siempre.
y desde lo más profundo de su corazoncito, tu hijo te dijo estas palabras. Hola papi, te amo mucho, te amo mucho y te amo mucho y te quiero besar. Pero nos faltó uno que llegó tarde y aquí lo queremos escuchar. Hola hijo, quiero aprovechar la oportunidad que Dios me da para expresarte a través de este medio el inmenso amor y admiración que tengo por ti, hijo. Muchas gracias por llenar mi vida de tanta alegría y felicidad en el transcurso de tu vida y en las diferentes etapas. Eres un gran ser humano, eres un gran hijo que siempre nos has honrado y dignificado. Solo tengo palabras de agradecimiento y admiración para ti, hijo. Muchas gracias por tantas sorpresas agradables a mi vida. Te amo, tu mamá, Milagro de Salazar. Bendiciones, hijo. Por Dios. No sé si adorarlos o odiarlos por lo que acaban de hacer, pero de verdad solo tengo palabras de agradecimiento. Me han tomado por sorpresa por completo, no me lo esperaba así. Y pues a todos los que se expresaron, pues en realidad agradecerles. No, me toma por sorpresa, no tengo palabras, de verdad. Eso es lo bueno, porque nos gusta, como te dije, no es suficiente en Zona 10, y sobre todo en esta entrevista, hablar de fútbol. Y se vale llorar. Nos gusta, se vale llorar aquí, no sos el único ni el último. Aquí todos hemos llorado, todos nos hemos dado sorpresas, pero sí, porque nos gusta que se sepan de la persona que está tras el jugador, tras del profesional, tras el artista, las personas que tenemos acá. Que se vea a la persona, ¿verdad? Y que se diga en vida. En vida. Estas palabras bonitas, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a decirlas. Es que si pude haber tenido la oportunidad de decirle algo. Qué bonito que ahorita tus seres queridos, que lo escuchas y es agradable, ¿no? O sea, era una sorpresa, es un regalo de Zona 10. Y quedó claro que le dijo, te amo. Te amo. Qué increíble. Quiero también darle gracias a Omar Calix porque se ha esforzado bastante en conseguir, ha hecho una gran labor y yo lo estuve hostigando, mandámelo, apurate, porque tengo que armarlos al final, pero Zona 10, eso le gusta, que hacer entrevistas como estas y ver al ser humano tras ese jugador de fútbol, tras ese comunicador que ahora eres. Hemos aprendido jamás me imaginé, pero hemos aprendido. Sí, jamás me imaginé de ser. Yo de verdad te digo, los admiro y siempre los admiré porque yo jamás me imaginé poder hacer esto. Y hoy la vida me ha, más allá de que de hecho con Ángel compartimos mis inicios como profesional, con una carrera profesional, trabajando ya de manera en el ámbito laboral. Mis inicios, yo conocí a Ángel en ese momento y más allá de que fue en un grupo radial, pues yo nunca me imaginé hacer cabina, nunca me imaginé hacer radio, y lo que les puedo decir es que yo los admiro y los admiré siempre por cómo lo hacen. Y la vida me ha ido llevando a un punto en el que he tenido que ir aprendiendo. Tengo muchos defectos, de repente, por favor, córtenme porque se me alargan los comentarios, pero en realidad sí ahora estoy en esta etapa en la que intento aprender un poco de cada uno. El fútbol a las 12 aquí en Sonora. Así es. De lunes a viernes. Somos parte de la misma familia, de hecho. Qué Somos impacto, parte de la misma ¿verdad? familia aquí en Radio Sonora 104.5 FM. Pero todo eso queda de lado cuando mencionan lo que están diciendo, y es el hecho de que intentan ver al humano detrás del profesional, ¿no? Y para muestra un botón, o sea, lo han dejado súper plasmado y sobre todo, Manuel, porque son personas que te han observado crecer y han observado, yo noté muchísimo que todos dicen lo disciplinado que sos, lo aplicado que tú eres, y eso también inspira mucho a seguramente muchas personas que están escuchándonos y que puede servir de ejemplo o de motivación para muchos más jóvenes, aplicándose también en la parte del deporte. Sí, totalmente. En realidad, más allá de si tenés un talento o no tenés un talento, la disciplina, la tenacidad, el estudiar te puede hacer llegar a muchos objetivos. Y sí,
Antes de irnos ya que acabar el programa, dice acá una pregunta para Manuel, como hombre de selección nacional, ¿qué consejo le puede decir a esta nueva selecta para ir a la octagonal y cómo y cómo vivió el partido contra los panameños en esa noche en el Cuscatlán? Saludos. Híjole, eso está algo largo, Carlos, pero bueno. ¿Qué más? Buenas noches, qué grata entrevista. Los escucho desde el oriente del país. Ahí a diario sintonizo los ex del fútbol, admiro desde siempre a Manuel, qué bueno. Gracias. Entonces, Lore, ¿me puedes ayudar ahí, por favor? Sí, dice, bueno, hoy que vino la selección de Estados Unidos, el jugador del Barcelona, Sergino Dest, no se vio lo que juega en España. Ahora, mérito de Jairo Enríquez, la verdad. Un saludo, Manuel. Tenemos varios mensajes que igual te los vamos a leer, pero como ya nos tenemos que ir, yo creo que todo el mundo quisiera saber tu opinión acerca de esta nueva selección. Es una selección, a ver, hay que ilusionarnos. Ilusionarnos es válido porque ellos nos han permitido ilusionarnos. Ellos con su juego, con sus formas, nos han permitido estar en esta etapa y hacer ver mal a un Serginho Dest, que Jairo Enríquez, un exmundialista nuestro, porque fue mundialista sub-20, lo hizo tragar tierra al mismo Serginho Dest en una de las jugadas, ¿no? Entonces, que tienen toda la capacidad como para poder competir, y ojalá podemos continuar en un proceso que en el 2026 pueda estar dando frutos. Sí. Decirle a nuestra afición que tenga toda la paciencia del mundo. Esta es una selección que debe competir ahorita para crecer, no necesariamente para ir al mundial ya. Sí. Es un nuevo proceso con nuevos integrantes y nuevas ideas. Hugo Pérez. Totalmente, es el artífice de esa nueva filosofía que tiene la selección, de esa nueva identidad. A ver, es una identidad que ha mostrado esta selección. A ti te tocó el profe de los Cobos, ¿sí? Y claro, juegan, tienen una mentalidad diferente, pero sí te hubiera gustado que el profe Hugo Pérez te entrenara. Seguramente yo con el profesor Hugo Pérez no hubiera jugado, porque él es muy partidario de defensas o laterales que tengan muy buena proyección, ¿no? O sea, un lateral que vaya hacia adelante. Un Brian Tamacas, por ejemplo. Y yo de Brian Tamacas le puedo admirar absolutamente todo, ¿no? Yo podría marcar esa banda nada más, no hacer las cosas que hace Brian Tamacas. Y Carlos de los Cobos era un entrenador que también estudiaba mucho y preparaba el partido probablemente más con herramientas defensivas. Qué bueno, que nos ha quedado claro. Qué lástima que se nos va el tiempo, porque como dice Guillermo, aquí hablar de fútbol y sobre todo contigo, Manuel, o sea, podemos pasar horas y horas platicando y cada pregunta va a tener una respuesta increíble y nos vamos a apasionar. Pero la hemos pasado bien también nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación de venir a Zona 10. Y si ustedes se la pasaron bien, imagínense ellos. Por Dios. No, muchas gracias. Y va a quedar en Facebook porque estamos en Facebook Live, nos pueden buscar en Zona 10 FM. Y te voy a pasar el video, por favor, de tu emoción al escuchar. Me lo va a exigir mi mamá, así es que por favor, ahí me lo pasan. Vamos a pasar. Así que gracias por haber estado con nosotros, Manuel. Y también gracias a AXA, Pansin ahí, de DLC, a Hugo APA, Super Selectos, a Banco Cuscatlán, Sears, Integral y también está Infrasal. Bueno. Gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias por acompañarnos, por hacer posible este programa Zona 10. Nos tenemos que ir, ya son las 7. Se acabó el tiempo. Se acabó el programa. Y ya nos escuchamos mañana, ¿verdad? Viernes y corbata siempre a las 5 de la tarde. Así es. Mañana escucharán a Lore nuevamente en A Quién le da la razón. Pendientes. Nos vamos, señores, y como decimos y nos despedimos siempre, que de la abundancia del corazón habla la boca. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias compañeros, gracias cabina, gracias Manuel.